Hola, muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí alcanzan a verlos de acá? Sí, ok. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a esta su reunión. Deseamos con todo el corazón poder ayudarles y que todos podamos entender lo que hoy quiere mostrarnos Dios a través de su palabra. Como recuerdan, hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y vamos a hablar hoy del espíritu de dominio propio. Ya hablamos del espíritu de poder, el espíritu de amor que Dios tiene para nuestras vidas, y hoy aquí vamos a ver qué es el dominio propio en nuestras vidas. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar nosotros mismos, controlarnos a nosotros mismos y nuestras emociones. Nos ayuda a no perdernos, a saber discernir y ayudar a nuestras propias vidas a hacer lo correcto, ¿verdad? Sacando la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestras vidas. Muchas veces te has preguntado por qué hay cosas que de repente de la nada te alteran. De repente, a lo mejor tú manejas y andas en el tráfico, de repente alguien se te mete, o alguien te grita, o alguien te toca el claxon, y luego te enojas, ¿no? ¿Qué pasa? Estás perdiendo el dominio propio en tu vida. ¿Por qué es eso? No sé a ti, pero yo, durante mucho tiempo, cuando estaba lejos de Dios, siempre quería hacer algo, quería cambiar, había cosas que no me gustaban de mí, y era una de las cosas que yo perdía mucho y muy rápido, era el dominio propio. Me enojaba bien rápido, ¿no? Como dicen por ahí, era de mecha corta, ¿no? Cualquier situación me hacía enojar y me sacaba de mis casillas y ya me veías gritando, tal vez insultando a las personas, tal vez diciendo malas palabras, ¿no? Pero así era, me enojaba bien fácil. Y muchas veces en mi propia vida me peleé con muchas personas por mi falta de dominio. Cualquier cosa era un momento para detonar mi falta de dominio y lastimar a otros o ofender a otros. Y ese era yo. Y eso es lo que era Marín. Pero gracias al Espíritu que Dios nos dio, ahora podemos entender que Dios nos da el poder del Espíritu Santo para poder tener dominio en nuestras propias vidas. Pero así como yo, de seguro a ti, hermano, amigo que nos visitas, seguro hay cosas que en tu vida necesitan tener dominio. Vamos a ver algunos puntos que tal vez en alguno, ¿no?, haya algo que cambiar en tu vida, en tu propio corazón. Y es algo a lo que Dios hoy quiere llamarte a entender, que si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, Él te dará el dominio para esas necesidades que tú no puedes cambiar. Amén. Amén. Vayamos a la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. 1 Corintios, capítulo 14, verso 33. Vamos a leer desde el 32. Dice: pero los espíritus de los profetas están sometidos a la profecía, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En esta otra versión, NBI dice: porque Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Hermano, Dios le gusta la paz y el orden, no es un Dios de desorden. Dios, cada cosa que creó, lo creó con un orden, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios, cuando creó el mundo, 6 días y el séptimo descansó. Había un orden, ¿no? ¿Tú eres así, hermano? ¿O tú eres de los que trabajan todos los días y no hay ningún día de descanso? ¿Cómo te conocen, hermano? ¿Cómo te conocen, amigo? ¿Conocen como una persona disciplinada o un desordenado? Las personas a tu alrededor, deberías de hacer
ese método de preguntarle a las personas que te rodean. Pregúntales a ellos que están a tu alrededor, a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos, a tus primos, a todos aquellos que convives. Y pregúntales, ¿cómo me ves? ¿Crees que soy una persona ordenada o soy una persona desordenada? ¿Crees que llevo orden en mi vida o no? Pregúntales y te vas a dar un poco cuenta de lo que realmente eres. ¿Sale? Entonces, si hablamos de orden, debemos tener un orden aún para dormir, ¿verdad? Disciplina al dormir. ¿Qué implica esto de dormir? ¿Quiere decir que tú a las 9 de la noche, independientemente de cómo estés, tú tienes que irte a dormir? ¿Todos los días? Yo sé que como padres, como esposo, como esposa, a veces el hombre se va a dormir y tú tienes que seguir recogiendo la casa, ¿verdad? Y muchas veces pasa. A veces los hijos van a acostarse y tú tienes que seguir trabajando para poder llevar lo necesario a la casa, ¿verdad? Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que clasificar, y aún más cuando somos discípulos, hermano. Muchas veces si te pide alguien, oye, enséñame a estudiar la Biblia, muéstrame la palabra de Dios, y te dice, solamente puedo a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Tú qué haces? Vas y lo haces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amas a Dios, porque quieres dar lo mejor. Pero muchas veces, hermano, nos desvelamos solo por estar viendo la televisión, ¿no? O como está la imagen, solo porque está en el celular todo el tiempo. Hay un estudio que el que tú te pongas en el celular antes de dormir va a quitarte el sueño, te va a dar insomnio, porque el estar viendo toda esa información, los anuncios, imágenes, es como cuando ves tú una película que te atrae mucho, ¿no? Ya estás cansado, pero si la película te gusta, ¿qué pasa? Te despiertas, ¿no? O cuando vas al cine, invitas a tu esposa al cine y es una película que no le gusta, ¿qué le pasa? Se duerme, ¿verdad? ¿No me pasa? A mí me ha pasado, ¿no? Que está tan aburrida que te duermes. Pero cuando tú haces esto, lo único que estás perjudicando es tu salud. ¿Qué pasa si no te duermes y no descansas las 8 horas, que también médicamente está el cuerpo destinado a descansar por lo menos 8 horas? Si tú no descansas esas 8 horas, ¿qué crees que va a pasar al día siguiente? Te vas a levantar tarde, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar si te levantas tarde? Vas a llegar tarde a todos los lugares. Entonces, si tú no tienes una disciplina desde acostarte, entonces vas a poder perjudicar todo tu siguiente día por no ser disciplinado. No te vas a levantar temprano para orar, para hacer los deberes que tienes desde la mañana. Pero hermano, mi pregunta es también, ¿tú estás dispuesto? Como dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 5, dice, Pablo hablaba de que ellos habían sufrido cárcel, persecución, pero también dice, algunas veces no hemos dormido ni comido. ¿Tú eres así como Pablo? Por hacer el mensaje y llevar el mensaje de salvación, ¿también estás dispuesto a sacrificar por Dios? Hermano, yo te aseguro una cosa, todos los días que te has desvelado en esta semana no ha sido porque vas y predicas el Evangelio, ¿verdad? No ha sido porque has ido y estudiado la Biblia con alguien. No ha sido eso. Ponte a pensar en tu semana y piensa, ¿le dedicaste más tiempo a cosas sin valor o cosas que realmente aprovechaste y no solo tú te beneficiaste, sino mucho más fueron beneficiados tal vez por haberte desvelado? Pero si solo te desvelaste por ver un programa que estaba re bueno, la verdad no valió la pena. Si solo te desvelaste por estar viendo el celular y todas las noticias que hay en el Face y ahí todos los Twitter que te han mandado, todos los corazoncitos que te ponen ahí, si solo te desvelaste por eso, hermano, no valió la pena el desvelo. ¿Sale? Vayamos, ¿qué más cosas hablamos de la disciplina? Disciplina en la puntualidad. ¿Cuántas veces has llegado tarde? A ver, levante la mano quien nunca ha llegado tarde. Ah, ¿verdad? Y levante la mano quien sí ha llegado tarde por lo menos una vez. Creo que todos hemos llegado tarde alguna vez. Pero la gente te conoce, ese chavo siempre llega tarde.
esa mujer siempre llega tarde. Yo conocí a un amigos que la hija de este amigo llegó tarde a su boda 2 horas. Y por poquito ya el sacerdote se iba. Y el novio, la verdad, estaba muy preocupado, pensó que le había dejado plancha, ¿no? Pero la verdad es que ella es así, todo el tiempo llega tarde. ¿Pero a qué se debe? Se debe a una disciplina, se debe a una falta de compromiso. ¿Crees que es fácil llegar temprano a los lugares? Claro que no. Es difícil a veces planear, y aún cuando tienes una cita de trabajo, aún cuando tienes un compromiso. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando tú contratas a alguien para que te va a hacer un trabajo a tu casa y te dice, sí, ahorita, en 5 minutos estoy ahí. ¿Y en cuánto tiempo llega? 1 hora después. Ah, caray, ¿no? Sus 5 minutos ha de vivir en otro espacio o en otro planeta, porque 5 minutos aquí son 5 minutos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se tarda más de esos 5 minutos? ¿Y qué pasa si tú estabas esperándolo y tú tenías que hacer cosas, ir a comprar tu mandado, hacer la comida, no sé, hacer otras cosas, y esa persona se tardó 1 hora y te hizo esperar 1 hora y perdiste 1 hora de tu día por estarlo esperando? ¿Crees que es correcto eso? ¿Crees que es bueno? Si tú no sabes apreciar el tiempo de los demás, entonces los demás no van a apreciarte a ti, no van a respetarte también a ti. Entonces por eso es importante que tú seas disciplinado en eso. Mateo capítulo 5 versículo 37 dice, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Si tú te comprometes a un horario, a 1 hora, cumple tu palabra. Si no, mejor, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Mejor nos ponemos de acuerdo y te llamo ya cuando se acerca, ahí te caigo, ¿no? Pero no prometas algo que tú no vas a cumplir. Y a veces cometemos el error de decir, pongamos, estamos allá por donde se hace el Barro Negro, ¿no? San Bartolo, y vas a ir a Pueblo Nuevo y no tienes coche, no tienes vehículo, y te vas a ir en camión y tú le dices, en media hora llego. ¿Crees que vas a llegar? ¿Crees que sería correcto decir algo así? Pero a veces lo hacemos y pensamos que el camión ahora sí se va a ir volando, ¿no? O que el transporte va a llegar rápido a donde tú vas, ¿no? Porque vas tú, ¿no? Y porque llevas prisa. Seguro le dices al chofer, señor, llevo prisa, apúrese. Y el chofer se dice, sí, ahorita me ha hecho. Me voy rápido, ¿no? Me paso todos los semáforos para que llegues temprano. No lo va a hacer, y al contrario, si tú le dices, se va a ir más lento. Una vez me pasó. Le dije a un taxista, le dije, oye, ¿sabes qué? Llevo prisa. Ah, sí, bueno. Y se fue despacio. Le dije, oiga, pero es que llevo prisa. Pues sí, es que hay mucho tráfico, no puedo ir tan rápido. Y si lleva prisa, pues agarra otro coche, ¿no? A veces pasa, hermano. Y a veces podemos decir cosas sin pensar y quedar en horario, pero no pensamos lo que decimos. Y a veces por decir sí o decir no, fallamos. Y las personas que no son discípulas, al verte fallar, ¿qué van a pensar? ¿Qué dicen siempre cuando te equivocas? ¿O qué dicen cuando haces algo que pensaban que no hacías? ¿No? Hay mucha gente que porque piensa que eres cristiano, eres perfecto, ¿no? Hay mucha gente que piensa porque eres cristiano, ya eres un santo, ¿no es así? Y dicen, cuando te haces algo, dicen, ¿qué? ¿No que eras cristiano? ¿Por qué te enojas? ¿No? ¿No que eres cristiano? ¿Por qué llegas tarde? ¿No? Y te están vigilando todo el tiempo por decir que eres cristiano. Cada error te lo están marcando, ¿verdad? Y así me pasó, hermano, muchas veces. Pero, ¿qué tienes que hacer? Pues te preparas con anticipación y llegas antes a tu trabajo. Más vale llegar temprano, ¿no? Y es eso, hermano, poder ser un ejemplo en cada una de las áreas de tu vida. También vamos a ver la disciplina con nuestro cuerpo. ¿Quién no ha tenido problemas con eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te alimentas, hermano?
Yo iba a poner una foto, pero se los voy a platicar. ¿Muchos ya la han visto? Yo llegué a pesar 86 kilos. ¿Te imaginas a una persona de 1,58 pesando 86 kilos? Sí. ¿Verdad? Era muy pesado. ¿Y qué quiero comentar con esto, hermano? Que yo no soy perfecto. Yo me equivoco. Y también muchas veces he sido un indisciplinado. Muchos hermanos que me conocen de hace tiempo atrás, de muchos años atrás, saben que yo fui muy indisciplinado, muy desordenado, muchas cosas. Pero cuando entendí que Dios nos daba un espíritu de orden, un espíritu de dominio propio, pude empezar a pedirle a Dios: Dios, ayúdame en esa área que yo no puedo. Y puedo poner 1000 pretextos. Puedo decirte y justificar: no, es que como crecí en un hogar donde no había que comer, rara vez que había que comer, luego tienes que aprovechar, porque si no te quedas sin comer. Como muchas veces viví en la calle, no tuve que comer. Cuando tenía la oportunidad de que alguien te regalaba algo o te invitaba a comer, comías todo lo que te daban, y hasta lo que no te daban te lo comías también. Tenía una familia que una vez me acogió, me permitió vivir con ellos y me daban de comer, mientras yo vivía en ese tiempo fuera de casa, ¿no? Y el señor, se llamaba René, me decía, siempre que empezaba a comer, se agachaba siempre abajo de la mesa, se agachaba. Yo dije: ¿qué verá? ¿Qué estará viendo? Si no tendrá las patas huecas, porque no te llenas con nada, muchacho. Y comía un buen, me acababa yo 1 kilo de tortilla solo, yo solo. Y así comía siempre, porque no tenía muchas veces que comer. Entonces como que buscaba guardar para el futuro, ¿no? Cuando no había que comer. Pero esa mala costumbre en mi alimentación, ¿qué crees que provocó? Cuando sí había todos los días para comer, pues seguí comiendo igual, no lo dejé de hacer. Y entonces vienen las consecuencias de tus acciones, ¿no? Ya corría y te ahogabas, querías caminar y no caminabas media cuadra porque ya estabas sofocando, ¿no? Todo es por una mala alimentación. ¿Quién no se le antoja una rica hamburguesa, unas ricas papas y todo eso que está allí, no? Pero si lo comes una vez al mes, una vez a la semana, no va a pasar nada. Pero si lo comes diario y le metes muchos carbohidratos y todo eso, te va a hacer daño. Está bien que Dios tiene el poder para todo, pero tú tienes que cerrar la boca, porque Dios tiene el poder, pero el que tiene que cerrar la boca eres tú. Y eso yo lo entendí. ¿Y crees que me es fácil, hermano? De verdad, hoy, hasta la fecha del día de hoy, sigo batallando con mi alimentación. ¿Por qué? Porque aunque ya como más verduras y ya pongo a hacer ejercicio, sigo batallando porque sigo con mis malas costumbres, ¿me entiendes? De seguir comiendo. A veces me puedo sentar a la mesa y seguir comiendo y no fijarme en lo que estoy comiendo. Gracias a Dios tengo una esposa, unos hijos que me ayudan y hermanos que me apoyan. Para eso está la familia de Dios, para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? En las debilidades que no podemos vencer. Entonces, nuestro deber es hacerle caso a la Escritura. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son propios dueños de ese cuerpo, hermano. Ustedes no son sus propios dueños. Dios te dio un cuerpo que con ese mismo cuerpo tienes que honrarlo también y cuidar lo que Dios te dio. Si eso te lleva, que tú no lo cuides, hermano, a morir antes, ¿qué crees que va a pasar si hoy tú te mueres por no haber cuidado tu salud? La familia que dependía de ti ya no va a estar. ¿Tú qué crees que prefieren tu familia? ¿Todo el dinero que has amontonado o que tú estés a su lado? Esa es una decisión personal y es algo que tú tienes que decidir y orarle a Dios porque ayude a cambiar esa necesidad en tu propia vida. Amén. ¿Qué más vamos a ver? Disciplina. ¿Ya me pasé? Disciplina en las finanzas personales. ¿Quién no ha tenido deudas? Todos en algún momento hemos tenido una deuda. Todos. Pero ¿te has dado cuenta si alguna vez has vencido tu deuda, si ya no tienes hoy ninguna deuda? ¿Te has dado cuenta
¿Qué paz se siente cuando no le debes a nadie? ¿Qué paz se siente cuando el banco no te está llame y llame por teléfono? Oiga, pague, ya se pasó su pago, pague, ¿no? ¿Qué paz se siente cuando no le debes nada a nadie? Como dice la Escritura, no le deban nada a nadie, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Romanos capítulo 13, versículo 8. No le deban nada a nadie. Muchas veces cometemos el error, hermano, yo lo cometí también, de pensar y decir, no, pues yo estoy con Dios, Dios me va a bendecir todo el tiempo, nunca va a faltar nada. Y si Dios está conmigo, nada me va a faltar, dice la Escritura, ¿no? Y si Dios me bendice, me va a dar con abundancia, ¿no? Todo. Entonces, si Dios me va a dar todo, pues me voy a gastar todo lo que me den, ¿no? Y te daban una tarjeta y te la gastabas, y te daban otra, y es lo increíble de los bancos, ¿verdad? Aunque tengas 2, 3 tarjetas, te dan más tarjetas. ¿Con qué finalidad? De endeudarte y tú pagar toda tu vida tus deudas al banco, porque vas a cobrar crédito sobre crédito y crédito, y vas a pagar los créditos, todo el tiempo vas a pagar los intereses sobre intereses, y no vas a pagar nunca el capital. Pero sí tienes, ¿no? Firme hoy y pague mañana, ¿no? El poder de la firma. Pero te das cuenta, es un dinero que no es tuyo, es un dinero que ni te has ganado. ¿O acaso vas con el jefe y antes empieza la semana, tú llegas y dices, ¿sabe quién debe mi quincena? Vengo por mi quincena. ¿Te lo va a dar? Claro que no. Primero trabaja y después te lo doy. Entonces, ¿por qué? Si no tenemos ese dinero, esa tarjeta de crédito que no es tu dinero, ¿por qué te lo gastas? Si no es tuyo. Y muchas veces, hermanos, si te das cuenta, la verdad, muchas cosas, te lo digo por propia experiencia, muchas cosas compras sin necesitarlo, solo porque lo quieres, porque lo deseas, pero realmente no lo necesitas, no es de vida o muerte. Pero pareciera que para ti, cuando te endeudas, pareciera que todo es de vida y muerte, ¿no? Pero Dios nos llama a tener nuestras finanzas sanas, a no deberle a nadie, hermano. También tenemos que tener disciplina al hablar. Cuando tú te reúnes con las personas, ¿de qué hablas? ¿Qué cosas son las que todo el tiempo te llevan en tu mente? ¿Qué saca tu corazón? ¿De qué cosas expresas a las personas? ¿De qué conoces? ¿Hablas de política todo el tiempo? ¿No? Yo conocí a algunos señores que se reunían a tomar un cafecito y hablaban en política, y en una sentada resolvían los problemas del país, ¿no? Lo malo es que nadie lo escuchaba y el país seguía igual. O se reunían, como en aquella foto, para hablar mal de los demás, ¿no? Para criticar a las otras personas. Hermano, tú te reúnes con los demás para hablar mal de los demás, para ofender a otro hermano que está mal. O cuando ves a alguien que cae en pecado, también tú lo criticas, lo juzgas o lo ayudas. ¿Cuál es tu deber delante de Dios, hermano? Como dice en la Escritura, Mateo capítulo 12, versículo 36, les aseguro que el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Cuando tus palabras no son para construir, sino para destruir, hermano, Dios te va a pedir cuentas de eso. Aún si alguien te lastima, alguien te ofende, dice la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Ir con tu hermano a ponerte en paz. Pero muchas veces hemos cometido el error de, en vez de ir con el hermano, vamos con otra persona para decirle lo que el hermano hizo, ¿verdad? Y no para hablarlo y resolverlo con tu hermano. Si tú haces esto, hermano, lo único que estás provocando es chismes. Estás hablando mal de alguien que no está presente, y eso es un chisme, y también la Biblia lo condena. Si tú tienes algo contra alguien, tu deber es ir y decírselo personalmente y ayudarlo, dice la Biblia. Amén. ¿Qué más dice la disciplina de la pureza? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: te pido que les enseñes a amar la verdad. Solo los que tienen
la conducta tranquila y confían sinceramente en Dios, pueden amar así. ¿Tú realmente te conoces, hermano? ¿Realmente sabes cómo es tu vida? ¿Tienes hoy la conciencia tranquila? ¿O has albergado amargura, rencor, resentimiento? Y no te das cuenta que lo único que estás creando a ti, en tu corazón, a quien le va a hacer daño es solamente a ti. Es como cuando alguien viene y te hace sentir mal o te ofende, ¿no? Es tu decisión cómo actuar ante la situación. Dice Jesús, pasa por alto la ofensa. Y si no lo haces, ¿qué va a pasar? Está científicamente comprobado que una persona que guarda rencor en su corazón, que no sabe perdonar, son muy propensas al cáncer. Una persona que no puede perdonar a otra persona, son de las personas que más propensas tienen a enfermedades también. Y eso está comprobado científicamente. Por eso Dios habla de una conciencia tranquila. Si tú no aprendes a perdonar, entonces dice la Biblia también, Dios no te va a perdonar, ¿verdad? Hermano, necesitas aprender a pasar por alto la ofensa, porque cuando tú llenas de amargura, hermano, ese hermano va a seguir haciéndolo o va a seguir viviendo de la misma forma y tal vez no va a cambiar, pero es tu deber perdonarlo, porque eso te va a lastimar, eso va a amargar tu corazón y te va a alejar de Dios. Dios espera que aprendas a perdonar. El cambio, como hemos visto, empieza de adentro hacia afuera, hermano. Por último, disciplina en la oración y en el estudio bíblico. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. El Espíritu siempre está rogando por nosotros, ¿verdad, hermano? Cada vez que oramos, el Espíritu está rogando a Dios con palabras que dice que no podemos explicar, y diciéndole a Dios lo que pensamos y lo que sentimos. Y aún, a veces, aun cuando dices incoherencias, hermano, el Espíritu Santo dice lo que Él quería decir Dios, ¿no? Porque a veces así somos. Estamos orando, hermano, y estamos pidiéndole a Dios, dame más fe, dame más fortaleza. Y luego de repente Dios te pone una prueba y dices, no, Dios, quítamela, ¿no? O sea, por fin, ¿no que querías más fe? ¿No? ¿No que querías confiar más en mí? Pues ahí está, confía en mí. Pon tu confianza en mí. Hermano, necesitamos ser más hombres y mujeres de oración. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu situación cambie, hermano? Arrodíllate. Pídele a Dios. Lee su palabra, ama sus enseñanzas. Dichoso el que tiene hambre y sed, ¿no? Dice la Biblia. Hermano, entonces, ¿tienes esa hambre y sed de hacer justicia? ¿De conocer su palabra? ¿De vivirla todos los días? ¿O te dedicas más tiempo a otras cosas que no tienen tanta importancia? Si tú y yo fuéramos hombres más de oración y tuviéramos la fe de la semilla de un tamaño, una semilla de una mostaza, dice la Biblia, podrías mover montañas, ¿verdad? Hermano, piensa, ¿qué montañas hay hoy en tu vida? ¿Qué cosas que están estorbando tu caminar? ¿Qué cosas crees que no has podido cambiar de todas estas? ¿Qué cosas necesitas transformar en tu forma de ser? Ora a Dios, ruégale a Dios por tu carácter. La gente, ¿cómo te conoce? ¿Como una persona amable, apacible? ¿O como una persona amargada, enojada, que nada te parece, que todo te molesta? ¿Así te conocen las personas? Hermano, si tú tienes el Espíritu de Dios, Dios te llama a obedecer su voluntad. Así como Cristo, como lo decía hace rato Hugo, Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Y Jesús nos llama a hacer lo mismo, no a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Y hermano, por último, yo no soy el hombre más perfecto, yo siempre me equivoco.
Soy el primer pecador, como diría Pablo, hermano. Pero yo sí entiendo una cosa. Hoy puedo entender mis errores, aceptarlos y buscar la ayuda. Orar por ellos y pedir a otros, a mis hermanos, a las personas que me aman, que me ayuden a cambiar esas situaciones. Pero, como dice Pablo en esta última escritura, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 al 10, al menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues les hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy un apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que todos los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo que hice gracias a ese poder especial de Dios. Hermano, yo no soy perfecto. Si cada cosa que he cambiado, gracias a que he bajado de peso, gracias a que he cambiado mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de comportarme, mi forma de pensar, no es porque yo sea perfecto, hermano. Es porque Dios me ha ayudado a ser lo que hoy soy. Y te prometo una cosa, hermano. Yo, lejos de Dios, vuelvo a ser el hombre que fui antes. Y como dice la Escritura, puedo ser peor de lo que fui al principio. Por eso entiendo, yo no puedo estar lejos de Dios. Yo no puedo apartarme de su amor ni de su misericordia. Entonces, hermano, si no hay otro lugar donde ir, ¿qué tengo que hacer? Pues luchar y pelear por llegar al día al cielo. Yo espero, hermano, amigo que nos acompañas, un día verte en el cielo, porque Dios quiere verte allá. Jesús vino para eso, no para que sufras en el infierno, sino que vivas en el cielo. Amén. Vamos a terminar con una oración, por favor, acompáñenme.